Ok, buenas tardes. Continuando con nuestro programa electivo de biología, en esta oportunidad vamos a terminar la unidad en este que tiene que ver con evolución. Pero ojo, digamos, termina la materia, pero las siguientes sesiones que nos quedan, específicamente nos quedan 4 clases, voy a hacer un básicamente repaso y ejercitación del módulo electivo, ¿ya? Ahí para que sigan estudiando. En esta oportunidad, básicamente me voy a referir a cómo en este caso el proceso de evolución va llevando a que en este caso se vayan acumulando ciertas características que generan mayor ventaja a un individuo, le dan mayor fitness, y eso eventualmente puede llevar al origen de nuevas especies, proceso que se denomina especiación. También vamos a ver básicamente cuáles son los tipos de selección natural que están en este caso, que aplican para la prueba de transición y cómo la selección natural se puede comparar con la llamada selección sexual. Haciendo una rápida revisión de lo que vimos en la clase anterior, básicamente les mencionaba que cuando hablamos de evolución, o cuando les pregunten por el concepto de evolución, se refiere a un conjunto, a un proceso que involucra cambios graduales. Digamos, no es algo, digamos, instantáneo, sino que cuando un individuo, por ejemplo, presenta características que le dan mayor sobrevivencia, que le facilitan la reproducción, esos rasgos eventualmente se pueden, en este caso, transmitir digamos, a la descendencia, y esa descendencia puede generar a su vez, mayor número de descendientes. Digamos, estas características, como lo vimos, tienden en este caso a aumentar el fitness, ¿ok? Y eso, para que me lo contesten, es una palabra obviamente que está ultra trillada, ultra manoseada, pero ¿qué significa en español? ¿Qué significa que un individuo aumente su fitness? Exactamente, Gabriel, tiene que ver con un bienestar, ¿ok? Y ese bienestar, ¿en qué se traduce? En que en este caso tenga mayor probabilidad de sobrevivir y también de reproducirse. Entonces, este proceso de evolución se ha intentado, se ha intentado, Catherine, digamos, sobrevivencia y posibilidad reproductiva. Este proceso de evolución se ha explicado de diversas maneras y, digamos, existen varias teorías, pero para efecto de la prueba de transición se considera, por ejemplo, la clásica teoría de Lamarck, que se refiere a que el uso o el desuso de ciertos órganos llevan a que esa modificación del órgano es lo que se transmite a la descendencia. Eso básicamente quedó en entredicho, y también Darwin y Wallace plantearon su teoría de la evolución, que planteaba que los individuos tenían un éxito reproductivo diferencial. Es decir, individuos que presentaran características más ventajosas tenían la posibilidad o la probabilidad de generar mayor número de descendientes. Recuerden, dato central, que Darwin y Wallace se referían a que existía un mecanismo que llevaba a que los individuos más aptos generaran más descendencia, que es la llamada selección natural. Ese concepto puede ser como medio críptico, medio difícil de entender, pero básicamente ¿a qué se refiere? Se refiere en este caso a cómo los cambios genéticos, por ejemplo, las mutaciones, la recombinación y diversos procesos genéticos, inciden en que un individuo desarrolle un carácter ventajoso. Entonces, la selección natural opera sobre el carácter, pero recuerden que ese carácter, ¿de dónde viene? Viene del genotipo. Eso obviamente no lo supieron explicar Darwin y Wallace, por lo tanto, la teoría en este caso que se denomina neodarwinismo o teoría sintética de la evolución, que es digamos, del siglo XX, es la teoría que está aceptada hoy en día. Recuerden que esta síntesis se basa en muchos saberes y básicamente, digamos, cambia el foco. Recuerden que primero se hablaba de individuo y ahora con la teoría sintética se cambia el foco hacia la población. Entonces existen muchos factores que están involucrados en la evolución, y también, como lo vimos, existe evidencia que sustenta este proceso evolutivo. Cuando les mencionan el concepto de evidencia directa, eso, por ejemplo, en ciertos aspectos o en ciertos momentos se puede ver. Por ejemplo, cuando uno analiza una población de bacterias, o por ejemplo, cuando lo ve en términos microscópicos. Pero eso obviamente se da en ciertas circunstancias. Cuando hablamos de evidencia indirecta, se basa en la comparación. Por ejemplo, comparar secuencia de proteínas, secuencia de ADN, comparar estructuras, comparar categorías, etcétera, etcétera, comparar embriones. Y eso básicamente, ¿qué permite? Permite establecer nexos, por ejemplo, nexo de lejanía o de cercanía evolutiva. Entonces, hablamos básicamente de cómo estos evidencia sustenta el proceso evolutivo, y también cuáles son los factores que inciden en el proceso evolutivo. Hablamos a grandes rasgos de la selección natural, por ejemplo, mutaciones, recombinación, el hecho de que existe una selección sexual. Por lo tanto, recordar, el apareamiento no es aleatorio.
Los individuos deciden con quién reproducirse y eso determina que ciertos genes estén en mayor o menor frecuencia en una población. En particular, lo que ustedes tienen que manejar es que este proceso evolutivo va generando que, por ejemplo, en una población, ciertos individuos vayan, en este caso, potenciando ciertas características que le dan mayor fitness. Por lo tanto, estas características se van, y los cambios que experimenten estos rasgos, se van acumulando con el paso del tiempo y eventualmente pueden llevar a la formación de nuevas especies. Existen muchas definiciones para este concepto, pero ¿cuál es la clásica que tienen que manejar para su prueba de transición? Es considerar que individuos son de la misma especie cuando pueden, en este caso, copular y generar descendencia viable, o también dicho de otra manera, descendencia fértil. De esa manera se puede seguir transmitiendo el legado genético, digamos, de esa especie. Entonces, cuando surgen nuevas especies, básicamente estas especies se dice que quedan aisladas reproductivamente. ¿Por qué existe este aislamiento? Porque en este caso, en la naturaleza, estos individuos cuando son de especies distintas no deberían cruzarse. Porque ¿qué podría provocar? Podrían provocar un ser aberrante en términos genéticos, o podría provocar, por ejemplo, que una especie, sea propensa, por ejemplo, a sufrir daño o en algún momento extinguirse. Por lo tanto, la idea es que estas especies que son distintas no se crucen. Por lo tanto, existen mecanismos que van a evitar, por ejemplo, la formación de los cigotos. Entonces, estos mecanismos, por ejemplo, se denominan de aislamiento precigótico e impiden que ocurra la fecundación. Y de esa manera se mantiene, por ejemplo, la composición genética de esa especie. Los genes no se mezclan, no se vinculan con otra especie y de esa manera no ocurre, si lo quieren ver así, una degradación. Entonces, existen estos mecanismos, por ejemplo, que involucran o que impiden la fecundación. Por ejemplo, cuando hablamos de un aislamiento geográfico, esto obviamente tiene que ver con que los individuos están ubicados en distintas zonas. Por lo tanto, la probabilidad de que se puedan copular es muy baja. Por ejemplo, cuando se habla de aislamiento mecánico, esto está asociado, por ejemplo, a que las gónadas, en este caso los sistemas reproductores, no coinciden. Por ejemplo, en este caso, un oso no va a copular, por ejemplo, con una gacela, porque obviamente existe una diferencia de tamaño. O, por ejemplo, en este caso, un león no va a copular con un chihuahua, porque obviamente no, digamos, no hay una correspondencia. Entonces, de esa manera se pueden limitar. Por ejemplo, los gametos, ¿a qué se refiere el concepto de incompatibilidad gamética? Tiene que ver con que en la membrana de los gametos existen proteínas. Y recuerden, cuando ocurre en este caso, cuando se encuentran los espermatozoides con el ovocito, cuando los espermatozoides van abriendo la capa de células que protege al ovocito, ¿cuál es el evento siguiente que, digamos, está asociado a este mecanismo de incompatibilidad? ¿Qué es lo que hace el ovocito, digamos, cuando los espermatozoides lo rodeando en primera instancia? Si me lo pueden contestar, por favor. Bloqueo de la poliespermia. Eso ocurre, pero después. Antes de que ocurra el bloqueo de la poliespermia, el ovocito va a reconocer si los espermatozoides son de la misma especie. ¿Ok? Lo identifica exactamente Connie. ¿Cómo lo identifica? Básicamente analizando y sensando las proteínas de membrana. Por lo tanto, si esas proteínas no coinciden, el ovocito va a determinar que el gameto no es de la misma especie, por lo tanto va a impedir que estos espermatozoides puedan seguir avanzando. Sin embargo, como lo vimos, ese reconocimiento puede fallar. Por ejemplo, cuando las proteínas son muy similares. ¿Eso qué nos puede decir? Las proteínas no son iguales, son similares, y el ovocito se confunde y, digamos, falla ese reconocimiento. ¿Por qué se puede generar esa falla? ¿Ideas? ¿Ideas? ¿Cómo era la pregunta? La voy a ver después, ya para que no nos detengamos con este punto. Por una similitud de especie, Arlen, exactamente. Por ejemplo, si las especies son muy similares, o tal vez, por ejemplo, no sé, el periodo o el momento de la separación no es tan, digamos, no ha pasado mucho tiempo, eso puede generar que, digamos, fallen estos mecanismos presigóticos, ¿ok?
Por ejemplo, cuando hablamos de aislamiento conductual, tiene que ver con que los individuos tienen distintos rituales de apareamiento. Entonces, por ejemplo, digamos, un individuo, por ejemplo, de una especie va a saber interpretar el ritual de apareamiento, pero de otra especie lo puede malinterpretar. Por lo tanto, obviamente no va a haber una correspondencia. Para alguien que un ritual puede ser algo, por ejemplo, seductor, provocativo, para otro puede ser una amenaza, puede ser una declaración de guerra. Entonces, obviamente, como no existe, no se interpretan los rituales, eso obviamente va a llevar a que estas especies no se crucen. Cuando hablamos de un aislamiento temporal o estacional, tiene que ver con que los individuos el apareamiento ocurre en, digamos, en momentos distintos, por ejemplo, momentos del año, estación del año. ¿Es necesario que sean iguales o hay excepción? En este caso, digamos, cuando hablamos de los gametos, el reconocimiento tiene que ser, las proteínas tienen que coincidir, o tienen que coincidir en un alto porcentaje. No se puede decir un 100%, tiene que ser un 99, y tanto por ciento. ¿Ok? Entonces, estos mecanismos, básicamente, como les menciono, impiden que ocurra la fecundación. Cuando hablamos de aislamiento ecológico, muchas veces se tiende a confundir, por ejemplo, con digamos, se tiende a confundir digamos, se piensa como en un concepto más global. Ecológico tiene que ver con el nicho, ¿ok? Por ejemplo, con el rol que cumple un individuo. Por ejemplo, que un individuo sea un productor, que otro sea un consumidor, por ejemplo, que se utilice los mismos recursos. Cuando los individuos, por ejemplo, tienen un nicho similar, por ejemplo, obviamente van a compartir ciertas características. Por lo tanto, eso, por ejemplo, cuando hay un aislamiento ecológico es porque tienen nichos distintos. El etológico es como el tipo de cortejo, exactamente, ¿ok? El cortejo para poder copular. Sin embargo, esto, como les mencionaba, estos mecanismos, sobre todo el de los gametos, por ejemplo, puede fallar eventualmente. Nicho que era, tiene que ver con el aislamiento ecológico, que los individuos tienen nichos distintos. Por lo tanto, obviamente no van a tener una correspondencia, por lo tanto es poco probable que se topen, que se junten entre sí. Cuando esto, por ejemplo, cuando las especies son muy emparentadas, muy cercanas entre sí, o el evento de especiación ocurrió hace un periodo de tiempo más corto, o en este caso la distancia no es tanta, este mecanismo presigótico puede fallar. Entonces, existen otros mecanismos que, por ejemplo, van a hacer que el híbrido no se desarrolle, no llegue a término, o si es que nace, en este caso, sea estéril o infértil. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿por qué se da? Porque las especies son muy cercanas entre sí. Pero si tienen nichos parecidos, no habrá más bien competencia entre ellos. Lo que pasa es que, por ejemplo, si se parece el nicho, es cierto, va a haber competencia, pero también el nicho está asociado a otras cosas. Yo les mencionaba que está asociado a los recursos, pero también puede estar asociado, por ejemplo, al tipo de cortejo, a si el individuo tiene una actividad diurna o nocturna. Tienen que considerar el nicho para efectos de competencia, pero en este aislamiento es porque tienen, en el ecológico es porque tienen más bien nichos distintos. Entonces, cuando las especies son muy emparentadas, eventualmente pueden copular, se pueden cruzar, que es, por ejemplo, ese caso típico de la mula, que es la cruza en este caso de una yegua con un burro. ¿Conocen algún otro híbrido o les suena alguno? ¿Ideas? ¿Conocen o les suena algún híbrido que sea la cruza de dos especies? ¿Ideas? Aparte de, por ejemplo, de la mula, husky no. El husky es una raza, ¿ok? Es una raza de perro, ¿ok? Las razas no son especies distintas. Lo que pasa es que en una especie, cuando se habla de raza, tiene rasgos morfológicos muy marcados, pero los individuos son de la misma especie. El asno, no, porque el burro es una especie, ¿ok? Digamos, ¿cuál es, por ejemplo, el ligre? La cruza de un tigre con un león. Eso obviamente no se da en la naturaleza porque tienen hábitats distintos. Por ejemplo, en Estados Unidos, años atrás, bueno, no sé si lo siguen haciendo, hubo como una moda de cruzar lobos con perros. Por lo tanto, existía el perro lobo y este individuo era más grande, tenía mayor masa muscular, pero tenía un comportamiento más asociado al lobo. Por lo tanto, ese individuo lo cruzaron netamente con fines comerciales, pero ese individuo, digamos, se presentaba ese problema. Obviamente tenía más características de lobo que de perro.
el cebrallo, que es la cruza de cebra y una yegua, exactamente, eso se puede dar. Algunos híbridos se dan en la naturaleza, por ejemplo, que es típicamente el caso de la mula, o por ejemplo el cebrallo, pero hay otros que se dan en cautiverio, son, digamos, son inducidos. Entonces, por ejemplo, puede suceder como mecanismo posigótico que, por ejemplo, el embrión se ocurre un aborto, que el embrión no llegue en este caso a desarrollo. Que, por ejemplo, el híbrido, cuando hablamos de inviabilidad, es que muera, por ejemplo, nace, pero vive unos días, unos meses y se muere. Por ejemplo, el híbrido llega en este caso a una edad adulta, pero que sea estéril o infértil. Y se da en vegetales, Gabriel. Lo que pasa es que en vegetales, por ejemplo, tú los puedes, digamos, eso también se hace. Por ejemplo, uno puede colocar injertos y puede cruzar en este caso especies. Por ejemplo, y digamos, puede generar esos híbridos. Por ejemplo, si mal no recuerdo, parece que el brócoli, por ejemplo, no es una especie, sino que es un híbrido. Y hay otros vegetales también. María Jesús, el pug es una raza, no es un híbrido, ¿ok? Tienen que manejar bien esa diferencia. Cuando hablamos de raza, son individuos, por ejemplo, cuando son de la misma especie, pero tienen rasgos distintos. Un pastor alemán de un pug son perros, son Canis lupus familiaris, su nombre científico, pero tienen rasgos morfológicos muy marcados. En este caso, físicamente no van a poder copular, pero digamos, si uno vincula los gametos en el laboratorio, se pueden cruzar sin ningún problema. ¿Ok? Por ejemplo, cuando se habla de colapso del híbrido, es que este individuo, por ejemplo, tal vez llegue, se desarrolle y viva un primer tiempo, unos primeros meses, pero posteriormente, en este caso, el individuo no se siga desarrollando. O también está asociado a que el individuo, ya que es estéril, es decir, ese individuo no va a poder generar descendencia. Por lo tanto, su linaje está condenado a morir. ¿Ok? Por ejemplo, caso particular de esta mula, por ejemplo, no sé si alguien vive en el sur o si, no sé, pues trabajan con mulas. Como, cuál es como su característica típica o alguna que es como típica que se pueda destacar? En el campo, sobre todo. Sí, pueden tener tal vez unas patas cortas, sí. El, ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuál es, no sé si ustedes, por ejemplo, la gente que vive más en el sur o, por ejemplo, si conoce a las mulas, ¿cómo es su comportamiento? Tiene cara de pena porque tiene la cara más bien del burro. La, no son torpes, al contrario, Johan, las mulas la utilizan para trabajo pesado. Digamos, las mulas, por ejemplo, lo utilizan para transportar material. Exactamente, la mula, por ejemplo, eso de que, digamos, de por sí la mula es tranquila, por ejemplo, con cierta persona, porque de por sí tienden a ser más, no tan dóciles. No son mansas, no son dóciles, sino que por lo menos tienden a ser no agresivas, pero son, como les dice, son chúcaras. Lo que pasa es que se acostumbran, pero en sí son chúcaras, digamos, no se dejan fácilmente. ¿Ok? Por ejemplo, viendo algunas preguntas tipo, nos dicen, al realizar el estudio en una comunidad, se encontró que existían algunos individuos con similitudes morfológicas que se reproducían entre sí, generando una descendencia que moría al poco tiempo de nacer. A partir de esta información se puede deducir que entre los individuos involucrados no se cumple el significado de la reproducción. Si se generan, por ejemplo, si se cruzan dos individuos y la descendencia muere al poco tiempo de nacer, ¿eso, digamos, se está cumpliendo el significado de la reproducción? ¿Cuál es el significado de la reproducción que les mencioné hace poco? ¿Cuál es la idea en este caso de exactamente, Constanza? Que sean viables, que la descendencia, que se transmita el legado genético, que genere una descendencia fértil. Y en ese caso, los individuos mueren al poco tiempo. Por lo tanto, se cumple, en este caso, ¿es correcto decir que no se cumple el significado de la reproducción? La afirmación es correcta, no se está cumpliendo el objetivo de la reproducción porque esos individuos se mueren pronto. Dos, ¿los individuos involucrados pertenecen a especies diferentes?
Sí, en este caso están generando híbridos. Entre los individuos está operando mecanismos que evitan el desarrollo de descendencia. Sí, en este caso es que el híbrido se muere al poco tiempo. Exactamente, sí a todo. Por lo tanto, como les digo, esto de mecanismos de aislamiento presigótico, posigótico, son preguntas tipo que les pueden hacer. Por lo tanto, de esa pregunta la correcta es la E, son todas. Otra pregunta tipo nos dice, en una isla hay diversas especies de aves pertenecientes al mismo género. Eso, como yo lo mencioné en la clase pasada, ¿a qué se refiere el concepto de género? Si se acuerdan. ¿Sexo? No, no tiene que ver con eso, tiene que ver con cuando uno, por ejemplo, con la taxonomía. Cuando hablamos de taxonomía, la taxonomía establece ciertas categorías con las cuales tú puedes comparar individuos. Entonces, por ejemplo, existe la categoría de filum, de reino, de clase, dominio, etcétera. Por ejemplo, mamíferos, clase mamíferos. Cuando hablamos que son del mismo género, por ejemplo, tenemos el perro, que es canis, canis, lupus, y por ejemplo el coyote, que es Canis latrans. Canis, cuando hablamos del nombre científico, la primera palabra es el género. ¿Es como el cariotipo de especies? No, no tiene que ver con cariotipo, es con esta categoría taxonómica, que viene del nombre. Por ejemplo, nosotros somos Homo sapiens sapiens, la especie humana, pero por ejemplo, nosotros también, antes de nosotros tuvo, por ejemplo, el Homo erectus. Entonces, nosotros compartimos la categoría de género. Es como un tipo específico, exactamente, es una categoría. Entonces, estos individuos dicen pertenecen al mismo género, pero son especies distintas. Eso te da una idea. Pueden compartir características, pero tienen algo que los diferencia. Sin embargo, no se han observado híbridos en la naturaleza y se postula que esto se debe a que los sonidos de llamada de cortejo solo son reconocidos por los individuos de la misma especie. Es decir, decodifican, solamente los individuos de la especie decodifican esas señales de cortejo. Entonces, ¿ese aislamiento de qué sería? ¿De qué tipo sería? Exactamente, sería etológico o también llamado conductual. ¿Ok? Alguien preguntaba más arriba, género, como les mencionaba, se refiere a una categoría. Por ejemplo, ustedes lo ven en el nombre científico. Por ejemplo, no sé, pues el oso se llama Ursus, el oso pardo, Ursus horribilis. O no sé, por ejemplo, en este caso, Canis lupus. La primera palabra es el género y tú con eso puedes comparar. Pero es como la familia, exactamente, la familia también es una categoría taxonómica. Por ejemplo, nosotros somos de la clase mamalia, somos mamíferos. Entonces, tú con las categorías puedes comparar. Hay cosas que compartimos, pero hay otras, obviamente, características que nos hacen diferentes. Profe, ¿qué era el mecánico? El mecánico es cuando las gónadas, los genitales no coinciden. Por ejemplo, como les mencionaba, que un Doberman, por ejemplo, copule con un gato o que intente copular con un gato. Obviamente no hay una correspondencia en tamaño, ¿ok? Por lo tanto, en ese caso la correcta es la D. ¿Cómo se explica o por ejemplo de qué manera se puede, digamos, entender el concepto de especiación? Existen diversos modelos, es decir, representaciones más simplificadas de la realidad que explican el proceso, digamos, de especiación. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de digamos, existen derivaciones, pero estos son los clásicos que les pueden preguntar en su prueba de transición. Por ejemplo, cuando hablamos de una especiación alopátrica, es la más fácil de identificar. Es, por ejemplo, cuando en una población ocurre un desastre natural, por ejemplo, crece un río, por ejemplo, una erupción volcánica, y se genera una separación física, en este caso, digamos, entre miembros de esta población. Por lo tanto, estos individuos no se puede, de esta población surgen dos, y estos individuos no se pueden comunicar con los otros porque hay una barrera física. Por lo tanto, estos individuos van a ir acumulando cambios, van a ir evolucionando y eventualmente originan especies distintas. ¿Por qué? Porque se establece una barrera geográfica. Eso es lo que se conoce como especiación alopátrica. O también importante, lo recalco, alopátrida. ¿Ok? La D o la C es exactamente lo mismo. Arlene, exactamente como el oso polar. Por ejemplo, el hecho de las barreras geográficas, por ejemplo, eso generó la separación, digamos, de un linaje, por ejemplo, del oso pardo con el oso polar.
o también, por ejemplo, desde el desierto oso gris. ¿Ok? Entonces hay una barrera geográfica asociada. La especiación simpátrica o simpátrida, que es la que está más abajo, acá no hay barrera geográfica, pero lo que sucede es que, por ejemplo, estos individuos comienzan a cambiar o a modificar su nicho ecológico. ¿Qué significa eso en español? Por ejemplo, estas moscas, por ejemplo, o estos insectos, se alimentan, por ejemplo, de cierto, digamos, de cierto fruto. Pero, por ejemplo, una fracción de esa población comienza a utilizar un nuevo fruto, se comienza a alimentar de otro fruto, por lo tanto, como cambia su nicho o modifican su nicho, eso obviamente va a llevar a que se generen, acumulen cambios y eventualmente se originen nuevas especies. Es porque, por ejemplo, se cambian los recursos, se utiliza, por ejemplo, otra fuente de alimentación, o, por ejemplo, se consigue una vía, por ejemplo, otro refugio, o se consigue, por ejemplo, otro recurso para sobrevivir. Es decir, porque hay un cambio una modificación del nicho ecológico. Eso se llama simpátrica o simpátrida. ¿Ok? La parapátrica, ¿a qué se refiere? Esta es importante para que la noten, aplica cuando, en este caso, cuando tenemos, por ejemplo, grandes extensiones de terreno. ¿Y qué implica eso? Por ejemplo, tenemos una población que abarca una gran zona geográfica, en este caso, un gran área. Pero ¿en qué radica? Los individuos, por ejemplo, que están más cerca, en este caso, más cerca entre sí, por ejemplo, tienen mayor probabilidad de reproducirse, netamente por un efecto de distancia. Entonces, a medida, por ejemplo, que vas avanzando en ese gradiente, por ejemplo, en ese gradiente de, digamos, de terreno, de altitud, los individuos que están más lejanos, la probabilidad de reproducción es mucho más baja. Para que se hagan una idea, por ejemplo, es como analizar una población que vive, por ejemplo, no sé, pues en Magallanes o en la Patagonia. ¿Qué pasa? Las Patagonias, por ejemplo, digamos, son grandes extensiones de terreno. Por lo tanto, el individuo, por ejemplo, no sé, pues que está en, no sé, pues, los individuos que están a una diferencia, no sé, pues de 15 kilómetros, la probabilidad de reproducción es mucho más baja en relación, por ejemplo, si están separados por 1 kilómetro. Porque para poder reproducirte con el individuo que está en el otro extremo, tienes que invertir energía, tienes que desplazarte, tienes que alimentarte, por lo tanto, el gasto energético es mucho mayor en relación a la recompensa, que en este caso es copular. Digamos, la copulación no te asegura que vas a obtener un beneficio. Por lo tanto, los individuos que están más cerca, es más probable que se reproduzcan entre ellos. Entonces, eso finalmente a qué lleva a que en esta población los individuos que se reproducen entre sí comiencen a generar una divergencia, acumulen cambios y eventualmente den origen a nuevas especies. ¿Ok? Esos son básicamente los 3 modelos que en este caso les van a preguntar en su prueba de transición. Si hay una barrera geográfica, por ejemplo, si cambia su comportamiento o si se reproducen con el que está más cerca. ¿Ok? Esos son básicamente los puntos que tienen que considerar. También importante, creo que lo había mencionado en la sesión anterior. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en relación con otros individuos, por ejemplo, cuando, por ejemplo, hay protocooperación, mutualismo, en este caso parasitismo, etcétera, cuando un individuo va desarrollando características o va acumulando características, en paralelo, el otro individuo también va, en este caso, va evolucionando, también va adquiriendo cambios o va generando nuevas estrategias, por ejemplo, para poder, si es un parásito, por ejemplo, va a desarrollar estructuras o va a desarrollar estrategias para no despegarse de su hospedero. El hospedero, por todos los medios, va a intentar eliminar al parásito, pero al mismo tiempo el parásito también va a intentar adosarse, apegarse lo más posible a su hospedero. Por lo tanto, ese proceso que es simultáneo es lo que se conoce como coevolución. Y eso también a qué lleva a que, por ejemplo, mientras un individuo da origen a nuevas especies, por ejemplo, el parásito en un periodo similar también puede dar origen a nuevas especies, porque el individuo, mientras uno se adapta, el otro también en este caso se va adaptando. Entonces, eso es lo que se conoce como coespeciación, o también llamado coevolución. Profe, ¿cómo puede ser la definición formal de coespeciación?
Ya, la definición formal sería que, digamos, cuando dos, por ejemplo, cuando dos especies se relacionan entre sí o, digamos, establecen una relación interespecífica, a medida que un individuo va, por ejemplo, acumulando cambios, el otro también lo hace. ¿Y eso qué implica? Que, digamos, ambas especies están sometidas a las fuerzas de especiación, porque como están juntas, uno acumula cambios simultáneamente al otro. Por ejemplo, preguntas tipo que les podrían hacer. La más clásica, una simple. Por ejemplo, identificar acá. Acá, si se fijan, tenemos una población y con el paso del tiempo, por ejemplo, estos individuos van a tener ese fenotipo y este otro fenotipo. Entonces, por ejemplo, esa especiación de qué tipo sería? Exactamente, sería alopátrica porque en este caso hay una barrera geográfica. ¿Ok? Entonces, esa es más fácil de ver. Por ejemplo, la 9 nos dice, al ocurrir una erupción volcánica, se forma un río que separa en dos una población de ratones. Luego de varias generaciones, las poblaciones se juntan y no se reproducen. Además, aparecen rasgos morfológicos que los diferencian. De acuerdo con esta información, es correcto que se han formado comunidades nuevas, razas, subespecies, especies nuevas, familias nuevas. ¿Qué es lo que se ha formado ahí a partir de esa erupción volcánica? Especies, exactamente. ¿Ok? La 4 era la A. Sí, la 4 es alopátrica porque hay una barrera geográfica, en este caso, que es la que induce, en este caso, el hecho de que los individuos se adapten y desarrollen fenotipos distintos. ¿A qué se refiere con cladopátrica? La cladopátrica está, digamos, está asociada básicamente, es cuando tú, por ejemplo, analizas linajes, cuando analizas, por ejemplo, un árbol filogenético, tiene distintas ramas. La cladopátrica es como de un espectro mayor, es cuando analizas distintos linajes. Es un poco más compleja de ver y, digamos, pero no es atingente para su prueba, ¿ok? Pero ¿a qué voy? Digamos, tiene un espectro más amplio y se ve cuando uno analiza árboles filogenéticos. Por lo tanto, la 4 es la A y la 9, la correcta, es la T. Esta pregunta, cuando la he hecho anteriormente, por ejemplo, algunos que me mencionaban, raza. Y eso no es así. Recuerden, las razas, individuos de distintas razas pueden ser de la misma especie. Por ejemplo, especies de perros, de gatos, especies de oveja, no sé, tal vez qué otra mascota pueden tener. Por ejemplo, hay razas de vacuno, hay razas de cabra, etcétera. Por lo tanto, esos individuos tienen rasgos morfológicos distintos, sí, pero se pueden reproducir. Eventualmente, los hámsters también, los cuis también. En ese contexto, recuerden cuál es el mecanismo que en este caso explica cómo ocurre la evolución, es la llamada selección natural. Y esto aquí lleva, recordar, la selección natural opera sobre los rasgos que a los individuos le dan mayor bienestar o mayor fitness. Recordar, cuando hablamos de selección natural, eso implica que el individuo que tenga mayor fitness, en este caso mayor bienestar, o también lo pueden anotar como dato de prueba de transición, adecuación biológica. Bienestar, adecuación biológica o fitness es exactamente lo mismo. De esas tres maneras se lo pueden nombrar en su prueba de transición. Cuando hablamos de un bienestar o de un fitness, eso se debe a que el individuo tiene mayor probabilidad de sobrevivir y también en este caso mayor probabilidad de reproducirse. Entonces existen esta selección natural y también, por ejemplo, existen otros tipos de selección. Por ejemplo, la selección artificial digamos, no digo que sea contrapuesta a la selección natural, pero ¿cuál es el problema? Esta selección natural no necesariamente beneficia al individuo, no necesariamente potencia su fitness. Porque, por ejemplo, la selección involucra, digamos, aislar ciertos rasgos para obtener un rédito económico, generar razas de perros. Pero obviamente, ¿cuál es el problema? Que se concentran rasgos recesivos. Y los rasgos recesivos de por sí están asociados a enfermedades, a problemas. No digo que en todo, pero en algunos casos. Entonces, por ejemplo, este chow chow, o por ejemplo, no sé, un pug, por ejemplo, tienen el hocico chato. Por lo tanto, ¿qué problema les puede generar eso?
Exactamente, por ejemplo, elegir vacas con ubres más grandes para la extracción de leche. Es netamente obtener un rédito económico o mejorar la producción, pero eso no va a ayudar, no va a beneficiar al animal. Tienen problemas respiratorios, exactamente. Por ejemplo, un bulldog, un pug, por ejemplo, corren un poco, hacen ejercicio y ya se fatigan. Por ejemplo, el pastor alemán tiene tiene la cadera caída. La tiene caída, pero ya cuando es más anciano, en este caso experimenta lo que se llama displasia. Por lo tanto, por ejemplo, se le cae el trasero y también puede tener problemas de postura, para poder caminar, puede quedar inválido también. Entonces, estas razas, estos individuos que se generan a partir de la selección artificial, no van a tener un fitness, no van a tener un mayor fitness, porque el rasgo, por ejemplo, visualmente puede ser atractivo para obtener un rédito económico, pero no ayuda al individuo, básicamente. La selección sexual, ¿a qué apunta? La selección sexual apunta, en este caso, básicamente a poder, con el cortejo, poder deslumbrar para poder, en este caso, reproducirte. Pero ¿cuál es el problema? La selección sexual, en muchos casos, se contrapone a la selección natural. Porque, por ejemplo, con la selección sexual tú puedes reproducirte, pero tus rasgos, por ejemplo, para poder impresionar, pueden ser muy vistosos, pueden ser muy voluminosos. Como en el caso típico, por ejemplo, del pavo real. Por ejemplo, ¿qué problema le puede acarrear a este individuo tener todo ese aparataje? Que se la saquen, por ejemplo, en una pelea así, y que eso, ¿qué puede traer como consecuencia? Dificultad exactamente para desplazarse, por ejemplo, es más lento, exactamente. Eso tal vez el pavo real lo puede usar para asustar, eso tal vez lo beneficia, pero puede ser una presa fácil, exactamente, es muy visible, es muy vistoso para los depredadores. Entonces, esos rasgos te benefician para reproducirte, para copular, pero no te ayudan en términos de selección natural. Entonces uno diría, pero entonces, ¿por qué es así? ¿Por qué en el mundo animal es así? Esto no es necesario que lo manejen para la prueba de transición, pero es para que entiendan la idea. Existe una teoría que se llama teoría de la desventaja o handicap. ¿A qué se refiere? La hembra, por ejemplo, va a escoger al individuo que tenga los rasgos más notorios, más característicos, más voluminosos. ¿Por qué? Porque la hembra va a tener, como por decirlo así, esto es a nivel instintivo. ¿Cuál es el razonamiento? Si este individuo tiene un rasgo que lo perjudica, pero aún así se muestra, aún así se está manifestando, significa que tiene que tener algo oculto y debe tener una composición genética buena. Entonces, el rasgo, eso tal vez al individuo lo puede mermar en el presente, lo puede afectar, ese rasgo lo puede perjudicar, pero el hecho que se esté mostrando, de que esté participando en el cortejo, de que se la esté jugando, digamos, significa que tiene algo guardado, que debe tener un as bajo la manga. Y eso tiene lógica, por ejemplo, es básicamente el desafío, es de conseguir, digamos, lo que no sea fácil. Cuando una cosa es fácil, cuando una cuestión, no sé, pues es gratis, de repente mucha gente no lo valora. Pero si algo es difícil de conseguir, si tiene cierta dificultad, te atrae mucho más. Entonces, esa es la lógica. Las hembras van a escoger este rasgo que sea más marcado, más voluminoso, que al individuo lo perjudica, pero, digamos, significa que debe tener algo escondido. Esto a grandes rasgos, obviamente la teoría es mucho más compleja en ese sentido, pero de por sí sí, pues, Paulina, se podría hacer esa analogía. Como les digo, la selección sexual muchas veces se contrapone a la selección natural. Esas preguntas me las voy a saltar, las podemos ver después. Quiero avanzar con esto. La selección natural, básicamente, existen tres tipos clásicos que les pueden preguntar en su prueba de transición. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que se analiza? Se analiza, perdón, el número de individuos en función, por ejemplo, del rasgo. Por ejemplo, si el rasgo es chiquitito, si el rasgo es un valor promedio o si es un rasgo alto. Entonces, por ejemplo, la selección natural disruptiva, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, los individuos que van a tener mayor fitness o mayor adecuación, en este caso, van a ser los individuos de los extremos. ¿Por qué dirán ustedes? Por ejemplo, en esta población de, digamos, de mariposas, por ejemplo, estos individuos que están en los extremos, tal vez se pueden, por ejemplo, camuflar mejor con su ambiente,
o por ejemplo tal vez se pueden mimetizar, es decir, se pueden proteger, pueden evitar a los depredadores. Entonces, en la disruptiva se privilegian los dos extremos, los dos valores extremos o rasgos extremos si lo quieren ver así. Cuando hablamos de una selección de tipo direccional, por ejemplo, se privilegia, en este caso, solamente un extremo. Por ejemplo, los individuos de tonalidad más oscura, por ejemplo, se pueden camuflar, por ejemplo, de mejor manera con las rocas o, por ejemplo, con el medio ambiente. Entonces, solamente se privilegia un rasgo, el extremo. Cuando hablamos en este caso, de una selección de tipo estabilizadora, se privilegia un valor promedio. Por ejemplo, tener un promedio de estatura, un promedio, por ejemplo, de materia grasa, un promedio, en este caso, de peso. Porque, por ejemplo, esta es la más típica. Es la más típica y, por ejemplo, eso, si lo llevamos a ejemplos, por ejemplo, de nuestra especie o de nuestra vida cotidiana, por ejemplo, no sé, ¿me podrían dar un ejemplo de una selección de tipo estabilizadora? Donde se privilegia un valor promedio en vez, por ejemplo, de tener un rasgo muy, muy reducido o muy potenciado. Plata, la altura, el color del cabello. Sí, digamos, se puede interpretar de esa manera. Por ejemplo, digamos, un individuo que sea albino, por ejemplo, versus uno tal vez que tenga, por ejemplo, el pelo muy oscuro, que lo tenga muy, por ejemplo, un pelo muy grueso, digamos, le va a generar problemas. Por ejemplo, tal vez se le va a enredar o, por ejemplo, le va a provocar daño en el cuero cabelludo. Entonces, por ejemplo, tal vez es tener un pelo, por ejemplo, de cierta textura, de cierta coloración. Por ejemplo, en el caso de los bebés. Por ejemplo, si tiene muy bajo peso, obviamente es más probable que nazca prematuro y que se muera. Y por ejemplo, también si un bebé tiene un peso muy, digamos, es muy corpulento, puede que no nazca, puede, digamos, tenga problemas para nacer por parto natural y también puede, no lo voy a poner en ese caso, pero por ejemplo, obviamente puede generar mayor problema a la madre en su matriz. Digamos, de por sí, por ejemplo, si se analiza el peso, el peso de los recién nacidos, tienden a un valor promedio. Obviamente hay nacimientos de bebé con bajo peso o con alto peso, pero son excepciones a la regla, ¿ok? Entonces, ¿qué consiste la estabilizadora? Que los individuos que tienen un valor promedio, por ejemplo, una estatura promedio, un peso promedio, son los que tienden en este caso a preservarse en el tiempo. Los individuos que tienen valores extremos tienden a morir o tienden a reproducirse menos. ¿Ok? Recuerden, esto tiene que ver con sobrevivencia y reproducción. En la disruptiva se privilegian, por ejemplo, ser muy albino, o ser, por ejemplo, tener digamos, ser albino, o por ejemplo, tener una piel, por ejemplo, muy, digamos, tener mucha melanina, muy, digamos, muy oscuro. Direccional, por ejemplo, solamente, por ejemplo, si estás no sé, por ejemplo, en Medio Oriente, ¿qué se privilegia o a qué ha llevado la evolución? A que todos los individuos, por ejemplo, sean morenos, tengan barba y, por ejemplo, tengan la capacidad de soportar, digamos, altas temperaturas. Porque el medio que los rodea, digamos, induce en este caso o participa en el proceso de selección natural. Estas son las más clásicas. Por ejemplo, nos dice, en una población de insectos hay dos fenotipos extremos que presentan gran adecuación biológica. ¿Cuál es el sinónimo de esa frase? Adecuación biológica. Fitness, exactamente, o bienestar. De esas tres maneras se lo pueden nombrar en su prueba de transición. Por lo tanto, dice, mientras que un tercer fenotipo presenta una presión selectiva en su contra. Es decir, hay dos extremos que presentan mayor fitness. Por lo tanto, ¿de qué tipo sería la selección? Exactamente, sería una selección de orden disruptivo. Por ejemplo, otra pregunta que involucra, de por sí cuando se involucran gráficos puede ser un poco más compleja. ¿Ok? Nos dice, el siguiente gráfico muestra la relación entre el fitness o la adecuación biológica y el valor del rasgo. ¿Qué nos dice acá?
A medida, en este caso, que aumenta el valor del rasgo, por ejemplo, tienes una estatura más alta o, por ejemplo, tienes por ejemplo, mayor cantidad de proteínas de coagulación de la sangre, por ejemplo, la adecuación va aumentando. Entonces nos dice, ¿es correcto deducir qué? O inferir o proyectar. ¿Es esperable que la población evolucione hacia menores valores del rasgo? ¿De acuerdo al gráfico? No. Siempre, por ejemplo, una población siempre va a tender a un mayor fitness. En todo orden de cosas, nosotros buscamos bienestar, buscamos adecuación. Por lo tanto, ¿qué nos dice el gráfico? Que mientras el rasgo sea más alto, el fitness o adecuación va a ser mayor. Por lo tanto, esa afirmación es incorrecta. B, dice, ¿el rasgo presenta selección estabilizadora? Puesto que hay un valor óptimo. ¿Es correcto, no? No. En este caso, ¿qué nos están diciendo? A un mayor valor del rasgo hay mayor fitness. Si fuera estabilizadora, deberías tener como una campana, es decir, por ejemplo, un valor bajo, digamos, un bajo valor del rasgo tiene una baja adecuación, un valor promedio tiene una alta adecuación y un valor alto también tiene una baja. Cuando hablamos de una, como les digo, cuando es estabilizadora, tiene como una forma de una campana de Gauss. ¿Ok? C, el rasgo está sometido a selección direccional porque hay una relación entre el valor del rasgo y la adecuación biológica. ¿Se podría proyectar eso? Sí, porque en este caso apunta a que el extremo, por ejemplo, o un extremo mayor, es decir, un mayor valor del rasgo, en este caso va a tener mayor fitness. Por lo tanto, eso lo vemos en el gráfico, pero el juicio que se hace, esa proyección, justamente es la inferencia que nos están consultando. Por lo tanto, en este caso, la correcta es la alternativa C. Es de tipo direccional. Por ejemplo, tenemos otra pregunta y aquí, ¿qué se analiza? Se analiza, por ejemplo, el extremo de la cola, por ejemplo, de estos machos. Y, por ejemplo, aquí, ¿qué nos dice? Se analiza, por ejemplo, digamos, cómo esto afecta la sobrevivencia, la elección de la hembra y ambas. Entonces, por ejemplo, obviamente acá se está analizando selección natural versus selección sexual. Entonces nos dice, ¿se puede deducir o inferir qué? ¿El largo de la cola está sometido a una selección sexual de tipo estabilizadora? ¿La selección sexual es de tipo estabilizadora? No. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿qué nos dice? La selección sexual tiene que ver exclusivamente con la elección de la hembra. La hembra que prefiere machos con una cola de mayor longitud. Y eso, por ejemplo, digamos, acá se está privilegiando ese extremo. Por lo tanto, si hablamos de selección sexual, para la selección sexual el rasgo se está privilegiando un extremo. Por lo tanto, sería de tipo direccional. Exactamente, Nayeli. ¿Ok? ¿Se entiende? Eso de disruptiva, direccional, puede aplicar tanto para la selección natural, pero como para la selección sexual. Pero la sexual en sí tiende a ser más direccional, porque la sexual se privilegia extremos. Exactamente, no es un valor promedio. ¿Qué prefiere la hembra? Que el macho tenga una cola de una mayor longitud. Pero eso obviamente, digamos, eso no al macho lo beneficia solamente para ser escogido. Dos, ¿las colas extremadamente largas aumentan la sobrevivencia y reproducción de los machos? ¿Las colas extremadamente largas favorecen las dos cosas? No, favorecen solo la reproducción, pero no la sobrevivencia. Una cola muy larga te ayuda para poder copular, pero no para sobrevivir. Por lo tanto, esa tampoco es correcta. ¿Qué nos dice la 3? La selección sexual por parte de las hembras lleva a lo largo de la cola que produce desventaja en términos de selección natural. Sí. En este caso, al individuo va a poder copular, pero obviamente esa cola, ¿qué problemas le puede acarrear al individuo en su diario vivir? Tener una cola muy larga, más visible, sí.
Exactamente, Bastián y Connie, puede ser visto, en este caso puede ser estar propenso, por ejemplo, a que lo atrapen, exactamente, a que lo atrapen, o por ejemplo, a que un depredador, digamos, lo consuma. Entonces, obviamente, siempre tiene que haber un equilibrio. Por ejemplo, digamos, la idea es sobrevivir y reproducirte. Por lo tanto, tienes que tener un rasgo que sea llamativo, por ejemplo, en este caso para la hembra, pero que también básicamente no te someta a su voluntad y que también tú puedas vivir por tus medios. Eso también se puede interpretar de esa manera. Por ejemplo, tú tienes que tener un rasgo o, por ejemplo, tú tienes que tener la capacidad de poder reproducirte, pero no entregarte o someterte al otro. Digamos, si lo quieres ver en términos de control, no puede ser así, no puede haber un control. Digamos, tienes que compatibilizar la sobrevivencia y la reproducción. Porque, por ejemplo, una cosa, si te reproduces solamente, o por ejemplo te escogen, es como dicen, pan para hoy, hambre para mañana. Tienes que tener la capacidad de sobrevivir y de reproducirte. Y eso básicamente, como les digo, en el mundo animal, eso la hembra en este caso es la que escoge en este caso a partir del cortejo. Por lo tanto, el rasgo a ti, por ejemplo, puede ser un rasgo visible que te perjudica, pero según la teoría, tú tienes algo escondido. La hembra detecta que tienes algo que te hace superior, que tienes una composición genética, que tienes algo que está guardado. El hecho de que estés ahí significa que en este caso tienes algo mucho más que mostrar, básicamente. Por lo tanto, en este caso, la alternativa correcta es... La correcta es la C, solo 3. ¿Ok? Vimos que el largo, para selección sexual, la cola es direccional y las colas favorecen solo la elección de la hembra, no la sobrevivencia. Por lo tanto, la correcta es la C. ¿Ya? Eso sería. ¿Ya? Así que, como les digo, con esto terminamos el módulo, la materia del electivo, pero ojo, recuerden que en las próximas sesiones voy a hacer ejercitación. Por lo tanto, igual como el día lunes, vamos a revisar un poco la materia y vamos a ver preguntas, ¿ya? Pero esta materia ya, digamos, con eso ya terminamos. ¿Ok? Johan, exactamente, ya no hay más materia. Lo que viene, las 4 clases que quedan van a ser de ejercitación. ¿Entrará eso tipo de sangre? No, eso lo sacaron, porque eso estaba dentro del sistema inmune. ¿Ok? Eso sería entonces por hoy, ¿ya? Les dejo libertad de acción, ¿ya? Como les digo, el curso no termina ahora, sino que nos quedan todavía 4 sesiones para ejercitar. Así que ahí les voy a sacar el jugo, ¿ya? Eso, pues, que estén muy bien, ¿ya? Cuídense y estamos en contacto. Adiós.